Bueno, Secreto Mágico inició su primera etapa en el 2015. No lo veía como algo grande hasta que llegó un chico a mi vida y se enamoró de mi cabello en el 2016. Allí, en este año, fue donde nació el amor por el emprendimiento y descubrí que no simplemente se emprende desde la necesidad, sino desde el amor. Es un producto manual muy artesanal para el cuidado de tu cabello. Lo que hace es que te brinda la mayor confianza, la mayor seguridad para que tu cabello sea sano y irresistible como lo podemos tener todas. Cámara de Comercio es mi papá, o sea, la entrada gigante. Cuando yo llegué a Medellín, llegué con muchos miedos, sentía que no era capaz, no sabía dónde pedir apoyo. Llegué a Cámara de Comercio y me siento en el momento que me están llevando de la mano. Me ha apoyado con capacitaciones, me ha apoyado con abrirme puertas al mercado, en darme toda esa confianza de que sí se puede emprender. Hay veces que dejamos de hacer cosas simplemente por el miedo, y cuando hay un miedo es donde vienen las cosas grandes. Y te cuento, Cámara de Comercio es tu papá para que puedas hacer realidad tus sueños, para que puedas emprender. Buenos días para todos, soy Dina Zapata del área de Desarrollo Empresarial. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual Fundamentos de Contabilidad, que se realiza en el marco del ciclo de conferencias del programa Crecer es Posible. Durante la conferencia se deshabilitarán los micrófonos para evitar interferencias. Además, se tendrá habilitada en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas teniendo en cuenta los siguientes criterios. Que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Les pedimos que les den me gusta a las preguntas que irán siendo publicadas. Las más votadas serán las que se responderán por el expositor. Queremos compartirles que esta conferencia será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellin.com. La agenda de este evento será la siguiente. Comenzamos con Natalie García, administradora de empresas con alta experiencia en acompañamientos empresariales en el ámbito social, solidario y económico, y especialista en gerencia de mercadeo. Este evento tendrá una duración total de 2 horas aproximadamente. Durante la intervención, el moderador publicará las preguntas más votadas para que el expositor pueda responderlas durante la conferencia. La conferencia de hoy hace parte de un ciclo de conferencias del programa Crecer es Posible. La siguiente es la fecha propuesta y les estaremos enviando la invitación para que se inscriban y continúen este ciclo. Asimismo, buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puede acceder de forma gratuita por estar registrado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estos son: Vitrina Empresarial. Es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirle tener su propia tienda en Internet, donde podrá exhibir y vender sus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, el diagnóstico de conexión financiera le permitirá identificar las líneas de crédito más adecuadas entre la oferta de las entidades aliadas y como resultado, además de las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades, recibirá el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pida su cita y ahorre tiempo. Para finalizar, el diagnóstico de conexión 3E le permitirá conectarse con la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer su negocio. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellin.com,
y en las demás redes sociales de la Cámara. Juntos nos recuperaremos. Le damos entonces paso a Natalie García y esperamos que este espacio sea útil para ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, espero que tengan un excelente día en este momento. Todos estamos pendientes de poder aprender y poder compartir nuestras experiencias con este tema, Fundamentos de Contabilidad. Les voy a compartir la pantalla para que iniciemos nuestra presentación y podamos conocer la metodología que vamos a trabajar en esta mañana. La idea es que a medida que yo vaya explicando un tema, vamos abordando al finalizar cada tema las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, como nos orientaron inicialmente, la idea es que usted vaya escribiendo las preguntas en el chat y hay un moderador que estará mirando las preguntas y las más votadas son las que van a ser elegidas. Bueno, vamos a hablar de fundamentos de contabilidad, pero quiero que empecemos con esta frase, porque todos son emprendedores, empresarios, entonces dice, un emprendedor es alguien que se tira a un abismo y construye un avión en la caída. Con esta frase quiero que empecemos. Un emprendedor es alguien que se tira a un abismo y construye un avión en la caída. Entonces, un emprendedor es una persona muy tesa y por eso queremos brindarles herramientas en temas que sabemos que en algunas oportunidades, o en la mayoría, muchos son como un poco predispuestos a manejar el tema contable o el tema numérico de la empresa. Entonces, vamos a trabajar hoy fundamentos contables, pero vamos a arrancar primero con un ejercicio mental. Vamos a hacer este juego pequeño, un poco sencillo, muy mental, y usted lo va a reflexionar ahí. De manera que podamos activar nuestras neuronas y empezar a pensar de una manera diferente acerca de los números. Entonces, primero vamos a pensar un número. Piensa en un número, cualquiera que sea. A ese número que pensaste, vamos a sumarle el mismo número. Por ejemplo, si yo pensé en 5, entonces le voy a sumar el 5, me da 10. O si pensé en 500, voy a sumar 500, me da 1.000.000. Luego le vas a sumar 20, el número 20. Listo, ahí tienes el resultado. Ya pensaste el número, le estás agregando el mismo número y le vas a sumar 20. A ese resultado que tenemos ahí en la mente lo vamos a sacar la mitad. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, 1.020.000, quiere decir que la mitad es 510.000, ¿cierto? O si el resultado es 30, la mitad sería 15. Bueno. A ese resultado que tenemos después de sacarle la mitad, vamos a restarle el número que pensó. El número que pensó se lo va a restar. ¿Listo? Entonces a ese resultado, después de restarle el número que pensó, vamos a ver si a todos nos dio 10. Y eso es lo que espero que les haya dado a todos. Si a alguno no le dio 10, vuelva a hacer la sumita y la resta ahí escrita para que verifique que a todos nos debe dar 10. ¿Cómo pasó esto? Bueno, entonces es un ejercicio matemático para mostrarles que los números son eso, números. Los números no tienen nada más allá de lo que es un resultado. 1 más 1 nunca va a dar un resultado diferente que 2. 1 más 1 es 2. Y eso va a ser aquí y en cualquier lugar del planeta Tierra. Los números son eso, números. Son resultados matemáticos que nosotros tenemos que aprender es a analizarlos, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar en esta mañana hablando acerca de esa naturaleza de las cuentas, que a veces nos enredamos un poquito y que pensamos, no, eso es del contador, no, eso es de la persona que lleva la contabilidad, o para hacer eso tengo que estudiar mucho y yo soy muy malo para las matemáticas, o las llevo en la cabeza y con eso está bien. Entonces, vamos a acercarnos de una manera diferente. No vamos a salir expertos en contabilidad porque ese no es el objetivo, pero sí vamos a hacer un acercamiento y a proveer herramientas que nos puedan ayudar a poder comprender la manera efectiva de llevar estas cuentas, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos tener unos conceptos claros inicialmente,
qué son los activos, qué son los pasivos, qué es el capital, qué es un ingreso, un costo y un gasto. Entonces, para eso nos vamos a acercar a través de un poco del concepto explicando qué son cada uno. Entonces, encontramos que el activo son todos los bienes muebles tangibles que tenemos en nuestra empresa. El activo, dentro de los activos está la caja, están los bancos. La caja es el efectivo, la plata que tenemos a la mano. Los bancos es lo que tengamos en una cuenta bancaria, llámese cooperativa o llámese banco. Los inventarios es todo lo que tenemos en bodega. Entonces yo compré para un trimestre, tengo una empresa de confección y tengo allá guardado en bodega un montón de hilos, de telas, todo eso son inventarios. La planta es la estructura física, si es de nosotros, si es propia. Los equipos o maquinaria que tengamos, por ejemplo, el computador o la máquina de coser, en el caso de las confecciones, ¿cierto? Y la publicidad es todo eso que nosotros tenemos como el buen nombre, el registro de la marca, todo eso hace parte de nuestro activo. Ahora miremos entonces qué es el pasivo. El pasivo son todas aquellas cuentas que nosotros tenemos pendientes para pagar, que no nos pertenece. ¿En qué sentido? En que una deuda es algo que sale de la empresa, o sea, es algo que yo tengo que pagar y no tengo pertenencia sobre ella. Entonces, ¿qué pasivos tenemos? Las cuentas por pagar puede ser a proveedores, puede ser al personal, puede ser a un banco, una entidad bancaria por un crédito, puede ser la nómina, cada vez que nosotros estamos pagando a los empleados, ese es un pasivo, o el ahorro que hacemos para poder pagar la prima, las prestaciones y todo eso en el tiempo que debe de ser, eso es un pasivo, y los seguros, en caso de que tengamos algún bien asegurado. El otro es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el capital que tenemos en nuestra empresa. Y ese patrimonio, las cuentas de patrimonio son el aporte de los socios, cuando es una empresa que está compuesta por socios, o si soy yo solito, entonces el aporte que yo he hecho, eso va a patrimonio. La utilidad o la pérdida, cuando termina un año y yo hago mi balance y empiezo a decir, y el estado de resultados dice, usted vendió tanto, sus ingresos fueron tanto y sus salidas de dinero o ingresos fueron tanto, y después de pagar impuestos le quedó esta utilidad, esta ganancia, eso va al patrimonio. O si le quedó una pérdida, eso también va al patrimonio. Y el resultado de ejercicios anteriores, esa misma utilidad o pérdida, pero de años anteriores. Todo eso se va acumulando en el patrimonio. Y tenemos una fórmula para poder manejar esas cuentas que sean claras y que sean comprensibles, que es que el activo nos debe dar igual al pasivo más el patrimonio. Listo, el activo, o sea, el resultado del activo, cuando sumamos todo, ese valor final, así sea 2 millones de pesos, debe ser igual a cuando sumamos el pasivo más el patrimonio, o sea que estos dos al sumarlo me debe dar 2 millones de pesos. Y esta es la fórmula mágica que no va a cambiar y que siempre debe ser igual. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la naturaleza de las cuentas. Y esa naturaleza, ya estábamos hablando del activo, del pasivo, del patrimonio para poder entender esa naturaleza. Y entendemos que toda cuenta debe tener un débito y un crédito. ¿Cómo así que un débito y un crédito? Bueno, la palabra débito y crédito la podemos asimilar mejor cuando conocemos lo que son las tarjetas, ¿cierto? Una tarjeta débito es que yo tengo un dinero en efectivo y que puedo gastar de ahí. Si ya la cuenta está en ceros, ya yo no puedo sacar plata de ahí. Y la cuenta crédito, es igual a una tarjeta de crédito, que yo tengo un cupo y que puedo ir prestando, es una manera en que un banco me presta para yo ir haciendo ciertas compras o ciertos gastos, ¿cierto? Entonces, estas son las cuentas principales o de base, que también se llaman cuentas T, que es el débito y el crédito.
Resulta que yo tengo un préstamo, hice un préstamo en un banco o en una cooperativa. Esa plata me entró, entonces el préstamo fue por 2 millones de pesos. Esa plata me entró. ¿Dónde la pongo? En el débito. ¿Por qué? Porque es un ingreso, es el efectivo que tengo en la empresa, si lo tengo en una cuenta bancaria, ¿cierto? Entra al débito, que es igual al activo. Entonces ahí tengo 2 millones de pesos. Y en el crédito, que es las cuentas que tengo en el pasivo, debe de ir esa cuenta por pagar que tengo con el banco de 2 millones de pesos. Espero esté claro el ejemplo. Entonces, el débito es todo lo que ya me ingresa a la empresa y el crédito es todo lo que me va a salir. Entonces, todo esa naturaleza de las cuentas tiene que ver con una rotación del efectivo. Yo tengo que tener claro esa rotación del efectivo, que cuando a mí me ingresa una plata, yo debo tener claro que esa misma plata, si es préstamo, tengo que tener claro que ese préstamo lo debo pagar mensualmente y esa plata ya está destinada para hacer unas compras. Entonces, si esas compras son insumo, materia prima y todo eso, eso va a inventarios y si con ese dinero es que voy a pagar nómina, entonces ese mismo dinero rota al crédito porque va a salir como nómina, como pago a los empleados, ¿cierto? Entonces, todo este dinero debe de tener una rotación, lo que llamamos por lo generalmente dinero circulante. Porque, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un equilibrio entre el débito y el crédito, que siempre deben de estar equilibrados? Si yo tengo menos plata en flujo de efectivo, o sea, si yo tengo menos plata en la empresa y tengo más deudas, ahí es donde me genera unas pérdidas, ahí es donde me genera preocupación. Ay, es que a mí los ingresos no son tan altos como para pagar todas las responsabilidades y todos los compromisos que tenemos. Entonces, ahí es donde yo tengo que crear estrategias y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para aumentar mis ingresos? No es decir, ay, cerremos y vámonos. No, esto no sirvió. No, definitivamente esto no dio resultado. Si nosotros no creamos estrategias para poder mover dinero en nuestro negocio, nos estamos quedando de brazos cruzados y esperando a que el negocio funcione solito y eso nunca va a pasar. Estrategias, ¿cómo qué tipo de estrategias? Bueno, si yo conozco bien mis gastos y sé cuántos son lo que yo tengo que pagar mes a mes y tengo un producto o servicio que ofrezco y que tengo normalmente un cliente o unos clientes, entonces, ¿qué estrategias voy a hacer para vender más? Sea a los mismos clientes que ya tengo o cómo voy a adquirir nuevos clientes, cómo los voy a buscar, cómo voy a identificar si esos clientes están contentos con mi producto o servicio y qué estrategias voy a crear si ellos no están contentos, cómo voy a mejorar el mismo producto o servicio o cómo voy a crear otro producto o servicio que pueda suplir una necesidad. Y eso va muy de la mano con las estrategias de mercadeo, que no es el tema acá, pero quiero como darles unos tipsitos para que lo tengan en cuenta, porque nosotros tenemos que entender que la empresa se maneja de una manera circular. Entonces, si yo no estoy ofreciendo mi producto o servicio, entonces no estoy vendiendo. Si yo no vendo, no me ingresa dinero a la empresa y si no me ingresa dinero, yo no puedo cumplir con mis compromisos y responsabilidades. Entonces, todo eso tiene que ver como un engranaje que se complementa. Espero que esté claro hasta aquí. No sé si de pronto tenemos dudas, inquietudes, si se han presentado alguna pregunta. No tenemos preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Hasta acá hemos hablado acerca de la naturaleza de las cuentas. Entonces tenemos claro lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, débito, crédito y el efectivo. Muy bien. Ahora vamos a mirar entonces en esa naturaleza de las cuentas, cómo yo puedo identificar cuáles son las cuentas empresariales diferente de las cuentas personales.
Y aquí es importantísimo poder tener claro que yo tengo que separar las cuentas empresariales de las cuentas personales. Ah, no, es que, y muchas veces escuchamos eso entre los empresarios que dicen, no, es que como soy yo el que hago las cosas, y allí volvemos a unos conceptos que les decía anteriormente. Vamos a verlo acá. Adelante mucho. Me atrasé, perdón. Entonces, vamos a verlo acá. Ya vimos activos, pasivos y capital. Vamos a ver la diferencia entre costos y gastos. Eso es algo que tenemos que tener claro en nuestras cuentas empresariales. En las cuentas empresariales nosotros debemos de tener separado cuáles son los costos y cuáles son los gastos. ¿Cuáles son los costos? Los costos son todas aquellas salidas de dinero que hace la empresa para comprar insumos o materia prima o pago de empleados que tienen que ver directamente con el producto o el servicio. Esos son los costos. Por ejemplo, la misma empresa de confecciones. Si yo voy a comprar hilos, si yo voy a comprar agujas para las máquinas, si yo voy a comprar tela, si voy a pagar un mantenimiento de las máquinas, todo eso, o la persona que confecciona, que trabaja directamente en la máquina, todo eso hace parte de los costos. Y yo lo tengo que calcular para poder aplicárselo al producto que voy a sacar al mercado. Diferente a los gastos. Los gastos son todas aquellas salidas de dinero de la empresa que no van relacionadas directamente con el producto. Por ejemplo, en el caso en que en la empresa tenemos una secretaria, si esta secretaria no tiene directamente ninguna relación con la elaboración del producto, esta secretaria es un gasto, el pago de ella es un gasto. Por ejemplo, el internet, no es que yo utilizo el internet en la empresa para poder ofrecer los productos, para poder recibir correos o servicios o poder tener activo el WhatsApp. Entonces, eso es un gasto, porque tenga o no tengo internet, yo puedo producir el producto que estoy sacando al mercado. Entonces, los costos van directamente relacionados con el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Ahorita les comentaba acerca de tener separadas las cuentas empresariales de las cuentas personales. Hola. ¿Me hablaste, Dina? Bueno, entonces, en las cuentas empresariales es importante tener en cuenta estos costos y estos gastos. ¿Qué pasa con muchos empresarios? Uno les pregunta, bueno, ¿cuánto vale la mano de obra de la persona que está haciendo las camisetas, por ejemplo? Ah, no, es que yo no lo calculo porque yo soy la que lo hago. ¿Cómo así? Entonces, ¿usted no se paga? No, es que mientras la empresa sale a flote, mientras está empezando, yo no me saco sueldo, sino que dejo que la empresa vaya. ¿Qué pasa? Entonces, estamos sacando una camiseta en el mercado sin calcularle la mano de obra. Y la estoy sacando barata, 5.000 pesos, pero no le he calculado cuánto me vale confeccionar una camiseta con la mano de obra, sino que solo tuve en cuenta la tela, la materia prima, que son la tela, los hilos y todo esto, y no tuve en cuenta ni siquiera los servicios públicos porque es en mi casa. ¿Qué pasa? Que cuando ya yo vendo la camiseta a 5.000 pesos al mercado, y entonces, la vendo a 10.000, supuestamente le estoy ganando 5.000 pesos, entonces me vale a mí sacarla 5.000 y la estoy vendiendo al mercado a 10.000 pesos y todo el mundo dice, no, yo le estoy ganando mucho. Pero entonces, con esos 5.000 pesos que supuestamente son de ganancia, de ahí saco para pagar los servicios de la casa, de ahí saco para pagar los servicios, el internet, de ahí saco para pagarme a mí. Ay, no, es que mira, tengo que pagar una cuota en Flamingo, entonces de la plática que me entró esta semana, saquemos la cuota de Flamingo. Ay, no, es que se me acabó el mercado, vea mi hija, vaya a la tienda y compre algunas cositas y de esa plata sacan. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes mismos están
acabando con su empresa. ¿Por qué? Porque no están generando las utilidades realmente utilidades. Y cuando vamos a mirar, lo calcularon tan mal, sin mano de obra y sin servicios, que finalmente la camiseta no le salía a un costo de 5.000, sino que le salía a un costo de 9.500 pesos, entonces le estaba ganando 500 pesos. Entonces, esto es muy peligroso. Por un lado, porque no es la utilidad real que está generando para la empresa. Y segundo, porque cometemos el error de que al principio no estamos manejando precios reales, porque no le estamos calculando costos reales, teniendo en cuenta mano de obra, y la empresa empieza a crecer. Y me empiezan a hacer más pedidos y ahí sí tengo que contratar una persona y entonces ahí sí me toca, los servicios aumentaron. Ay, entonces ¿qué hago? Es que ya le tengo que pagar a una persona, no, eso no me da. ¿Por qué? Porque cobría 10.000 pesos y entonces ya ese precio es demasiado barato y cuando ya le pago a una persona ese precio no me va a dar. Entonces por eso es importantísimo desde el principio de cualquier negociación, de cualquier producto, de cualquier oferta que vayamos a sacar, calcularle los costos y los gastos. En la próxima sesión, en la sesión 2, vamos a ver cómo se calculan las pérdidas y las ganancias, cómo se calculan estos costos y cómo se maneja el punto de equilibrio. Que la idea es que ustedes puedan aprender esas fórmulas básicas para que puedan sostener su negocio. Pero aquí lo que yo quiero es como llevarlos a reflexionar de que esas cuentas empresariales las debo separar de las cuentas personales. Si yo hice una camiseta y haciendo una sola camiseta me demoré 10 minutos y esos 10 minutos me valen 800 pesos, yo me pago esos 800 pesos. Porque yo veré qué hago con esos 800 pesos. Con esos 800 pesos o esas 100 camisetas que hice en el día y me gané esa plata, esos 800 pesos por 100, eso en el día, yo veré con eso qué hago. Ahí sí con mi plata pago la cuenta de Flamingo, ahí sí con mi plata merco para la casa. Pero no con el dinero de la empresa, porque ahí entonces se nos va yendo la plata y no vamos a poder sostener el negocio. Y lamentablemente, por no hacer esta separación, ahí es donde muchos empresarios llegan a quebrar. Y en los años que tengo de experiencia, que son bastanticos, asesorando en pequeños empresarios y microempresarios en Medellín y en Antioquia, me he encontrado que cometemos muy seguido el error de no separar las cuentas. Especialmente se maneja esto en las empresas de confecciones y sobre todo en la de alimentos. ¿Por qué en la de alimentos? Por ejemplo, tiendas, restaurantes, comidas rápidas. Porque tendemos a que, como la tienda está ahí a la mano, entonces sacamos de la tienda para nuestro propio mercado y nunca nos cobramos, no nos cobramos. No estoy diciendo que esto sea una regla general, sino que he encontrado muchos negocios así. Y cuando uno se da cuenta, uno dice, venga, ¿y qué pasó con el negocio? Si era tan próspero, si les iba tan bien, y de un momento a otro cerraron. No, es que definitivamente eso no dio, eso no funcionó, no dio resultado. Y cuando vamos a mirar, es que esa base de separar las cuentas empresariales de las personales no la tenían clara. Y ahí es un error garrafal, grandísimo, porque la empresa se empieza a perder liquidez y entonces ahí es donde viene la quiebra. Siempre tener en cuenta que hemos de separar las cuentas empresariales de las cuentas personales. Vamos a hablar entonces del manejo de las cuentas personales. Y aquí vamos a hablar de unos truquitos. Perdón, antes de hablar de las cuentas personales, les voy a dar unos tips, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión, que es el registro de las cuentas empresariales. ¿Qué es el registro de las cuentas empresariales? Es cuando yo apunto, tomo nota, lo hago por escrito, porque por eso se llama registro, de esas entradas y salidas de dinero del negocio. Cuando nosotros llevamos las cosas en la cabeza, las cuentas en la cabeza, es muy peligroso, demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades se han encontrado empresarios
con que a mí se me olvidó quién me debía. O empresarios que de pronto han tenido alguna enfermedad y la familia ha tenido que afrontar el negocio, nunca estuvieron involucrados y entonces empiezan muchas personas a aprovecharse. Les cuento una experiencia. Resulta que había una empresa, un negocio de reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Y el señor siempre manejaba las cuentas en la cabeza. La esposa siempre estaba ahí, le colaboraba y estaba pendiente del negocio, de recibir la plata, de atender los clientes, pero ella no sabía cuánto le debía a unos proveedores ni quién le debía. Entonces él siempre le respondía, no, yo sé, con que yo lo sepa está bien, yo lo tengo claro. Resulta que el señor tuvo un accidente. Y este accidente lo llevó a que perdió el habla, no pudo hablar. Y quedó cuadrapléjico, entonces no podía mover sus manos. Todo lo que podían hacer era parpadear para sí, 2 parpadeadas y una parpadeada para no más. La esposa y el hijo mayor asumieron la responsabilidad del negocio y empezó a llegar un proveedor que era el que le suministraba todo lo de los repuestos para muchos de estos electrodomésticos. Y este proveedor le cobraba a la señora y le decía que le debía mucha plata y le decía, y él le mostraba un libro, un cuaderno de contabilidad donde él tenía el registro. Pero no había firma del señor ni nada, sino que él solo llevaba las cuentas. La señora no tuvo cómo decir, no, eso sí es verdad o no es verdad, porque ella nunca tuvo conocimiento de esas cuentas. Y no había un cuaderno, no había un libro, no había nada donde llevar esas cuentas. Entonces ella le tocó empezarle a pagar a ese proveedor porque no sabía y le tocaba creer en él. Y como el señor al principio del negocio firmó un pagar en blanco, que eso es lo normal entre muchos negocios, entonces a ella le tocó asumir de que eso era verdad. Si era verdad o no, no lo sabemos. Y eso quedó así. Lo mismo con los clientes que le debían. Ella no sabía, él era el único que sabía. Finalmente, ella terminó pagando las deudas y cerró el negocio porque no sabía manejarlo. Esto es un peligro cuando nosotros no hacemos el registro. Otra experiencia es una señora que vende Jambal, EBL y Bon en diferentes partes de la ciudad. Y cuando yo miraba la libreta de ella de las cuentas por cobrar, entonces tenía la mona del segundo piso. Yo le decía, ¿y quién es la mona del segundo piso? ¿Cómo se llama? Ah, no sé, ahí tengo el número de celular. Y yo hice, cambia de número de celular. Ah, pero es que allá uno entra muy fácil y pregunta por la mona y ahí mismo todo el mundo le dice quién es la mona. Y yo hice tintura. Y si ya es la pelirroja o se va del lugar y se va con su plata. Y así tenía todos sus clientes. Don Sergio. Y yo, bueno, ¿cuál es don Sergio? Ah, don Sergio, no es el de allá de tal empresa, yo sé quién es. Lo tenía por escrito, pero no lo tenía claro. Recordemos que el negocio es nuestra base fundamental para poder tener nosotros ingresos para nosotros, ¿cierto? Y para nuestra familia. Si nosotros no cuidamos ese negocio, no vamos a tener cómo soportarlo en el tiempo. Y por lo general, un pensamiento que hay entre los emprendedores o muchos empresarios es tener negocios de sobrevivencia o de supervivencia. Ah, no, es que con tal de que me dé para pagar el arriendo, los servicios, mercar, con eso estoy bien. Pero no nos damos cuenta que podemos tener negocios con visión de crecimiento y ahí es donde es importante empezar desde cosas tan sencillas como registrar. Entonces ese registro de cuentas me lleva a mí a siempre, todos los días registrar cuánto vendí, cuánto me ingresó y cuánto gasté. Ah, no, es que yo para qué voy a registrar una compra de una gaseosa. Ah, pero entonces usted compra una gaseosa o va a la cafetería y se compra un buñuelo y una gaseosa y esos son 5,000 pesos. Póngase a pensar por 5 días a la semana, 5,000 pesos
son 25.000. ¿Cuánto se nos va en el mes? En el mes se nos fueron 100.000 pesos. ¿Cuánto se nos fue en el año? En el año se fueron 1.200.000 pesos. ¿Usted no cree que eso es importante para tenerlo registrado en su empresa, en su negocio? Pero como a veces manejamos el día a día, la goterita, entonces no lo registramos de una manera adecuada. Lo otro es tener registrado las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Si yo no sé cuánto tengo que pagar cada mes, no sé entonces cuánto me voy a proyectar a vender. Y si yo no sé cuánto me deben, no sé si mi negocio sí se está dando sostenimiento. Una empresaria en estos días me decía, no, es que yo le debo a una señora que es la que me provee las lociones y todo esto de Jambal, yo le debo a ella 17 millones de pesos. Y yo, bueno, ¿y cuánto le deben a usted los clientes? Ah, no, los clientes me deben 12 millones de pesos. Y entonces cuando uno entra a mirar ese flujo de efectivo, uno dice, ¿cómo así? Entonces usted en este momento, ¿con qué vive? Si le debe más a la señora que lo que está cobrando. Y fuera de eso está permitiendo que se paguen, hacer cobros de 10.000 pesos mensuales para una deuda de 100.000 pesos. O sea, tenemos que ser claros con la manera en que nosotros estamos manejando las cuentas, porque si no el negocio no está dando. Y a veces, como posiblemente sean negocios que den diariamente un dinero, entonces estamos teniendo la sensación psicológica y emocional de que sí estamos teniendo dinero, pero la realidad cuando la empezamos a mirar en el papel estamos diciendo, oh, no, es que mi negocio no está dando. Y ahí es donde venimos a trabajar lo que es el registro diario. Les pongo este ejemplo del libro diario, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Lo aprendemos a manejar en la segunda sesión. Pero aquí es vital que podamos entender que el libro diario es el registro donde yo llevo las cuentas diarias, por eso se llama libro diario. Miremos este ejemplo de esta panadería. Resulta que el 1 de noviembre inició con un saldo de 250.000 pesos. Ah, yo puedo, si yo nunca he usado el libro diario, hoy puedo empezar a manejarlo o me tengo que desatrasar de todo el tiempo que lleva el negocio. No, no es necesario desatrasarse. Usted puede empezar a manejarlo desde hoy y empezar con el saldo que tiene a hoy. ¿Cierto? Entonces, usted empezó hoy con un saldo, como el ejemplo de esta panadería, de 250.000 pesos. Es comprensible que en una panadería yo no voy a poner venta de un croissant de 1.500 pesos, venta de una galleta de 800 pesos, venta de una bolsita de leche, una bolsa de leche de 2.200 pesos. No, porque eso sí requiere más tiempo. Sería lo ideal. Después les explico por qué en la otra sesión. Sería lo ideal. Pero en este momento podemos registrar al finalizar del día todas las ventas. Ah, bueno, hoy al finalizar el día resulta que yo vendí 350.000 pesos. Compré en insumos lo que fue la vitina, el aceite, la harina, todo eso para hacer los pasteles, 216.200. Estoy sumando los ingresos y estoy restando siempre las salidas. Compré leche, 100.000 pesos. Le pagué a un proveedor el surtido, 77.000 pesos, ¿cierto? Hasta ahí ya hice las cuentas de hoy, 1 de noviembre. El 2 de noviembre, el 3 de noviembre y así. ¿Cierto? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que yo tengo que tener claro que cualquier salida de dinero y cualquier ingreso de dinero, tengo que tener el saldo al día, porque ese mismo dinero que tengo ahí en el saldo del libro diario es el mismo que yo debo de tener en efectivo, en mi mano, en mi caja, donde tengo el efectivo. Entonces, por eso es importante que si al 1 de noviembre por la noche yo hago toda la revisión y tengo 86.800 pesos en el libro, cuando voy allí a la caja o a la cajita donde tengo la plata, yo la cuento y tengo 86.800 pesos, ¿cierto? Porque esto debe estar organizado siempre. Vamos a hacer un alto hasta acá y vamos a mirar si de pronto hay preguntas, inquietudes hasta el momento.
Dina, ¿hay alguna pregunta? No. No, señora, podemos continuar. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer este repaso hasta acá para pasar a las cuentas personales. Entonces, a manera de repaso, tenemos que las cuentas normales en un negocio son activos, pasivos y patrimonio. Y que también debo conocer esas cuentas de ingreso, costos y gastos. Que las cuentas de activos son todos aquellos bienes, muebles, tangibles y en efectivo que puedo tener en la empresa, como son caja, bancos, inventarios, planta, equipos y publicidad. Tenemos que el pasivo son todas aquellas deudas, por así decirlo, que tenemos en la empresa o pendientes por pagar, que son las cuentas por pagar que tengamos por créditos, sea bancarios o a una persona natural o a una entidad financiera o a un proveedor. La nómina, que es el pago a los empleados y todo lo que tiene que ver con la nómina, o sea, pagos a seguridad social, a pensión, a ARL, caja de compensación, todo eso. Y los seguros, en caso de que tengamos asegurado una maquinaria o una planta o equipo. Y el patrimonio es el capital que tenemos en la empresa, que está conformado por el aporte de los socios o el aporte mío, si soy solo yo, la utilidad o pérdida que haya generado en el último año el negocio y lo mismo, utilidad o pérdida que haya generado en años anteriores, el resultado de ejercicios anteriores. Que siempre vamos a tener en cuenta esta formulita que es activo es igual a pasivo más patrimonio. Esto siempre va a ser igual. La suma de todos los activos me deben de dar igual a la suma de pasivo más patrimonio. Que cuando tenemos en cuenta la naturaleza de las cuentas, tenemos que tener claro que siempre va a haber un equilibrio entre lo que me ingresa y entre lo que me sale. El equilibrio debe llevar a que todo lo que me entra, todas las ventas, ingresos y todo eso van al débito, que son los activos, y todas las deudas o lo que tengo pendiente por pagar o lo que pago, son salidas de dinero, van al crédito. Y que debo tener en cuenta que la empresa debe ser, el flujo de efectivo siempre debe estar circulando. Debemos de preocuparnos cuando yo tengo ingresos más bajos que egresos. Entonces, si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, ahí mi empresa está llevando pérdidas. Y ahí no es sano, no hay un equilibrio. Debemos de crear estrategias para poder vender más. ¿Qué es importante yo saber mes a mes cuánto necesito para pagar todos mis compromisos? Entonces, si yo sé que toda la empresa para funcionar, para pagar nómina, para comprar materiales, para todo, para pagar crédito y todo, necesita una suma de 30 millones de pesos, yo tengo que generar estrategias para que mi venta del producto o servicio que yo tengo genere esos o 30 millones o más de 30 millones. Pero todo eso del manejo del punto de equilibrio lo vamos a ver en la sesión 2. Que es importante que tenga claro que siempre debo separar las cuentas empresariales de las cuentas personales, porque si yo no hago esa separación, no voy a conocer realmente el estado de mi empresa, no sé realmente cuánto me está valiendo sacar al mercado un producto, ni cuánto estoy generando de utilidad o pérdida. ¿Cierto? Entonces, en esas cuentas empresariales es vital poder separar y diferenciar cuáles son los costos y cuáles son los gastos. Que los costos son todas aquellas salidas de dinero de la empresa que van directamente relacionadas al producto o servicio. Llámese materia prima, llámese pago de personal, que tiene una relación directa con el negocio, con el producto, perdón. Una manera sencilla de saber es esa persona o ese producto o esa materia prima que estoy comprando, si yo no lo comprara o si yo no lo pagara, podría seguir sacando al mercado mi producto o servicio. Por ejemplo, si tengo una empresa de confecciones, si yo no compro los hilos, ¿puedo sacar al mercado el producto? Ah, no, yo no lo puedo sacar sin hilos, pues ¿cómo? Entonces, esos hilos son costos.
Pero si yo tengo un mensajero para que vaya y cobre, para que vaya, si yo no tengo ese mensajero, no le pago, no tengo un mensajero, ¿puedo seguir sacando mis camisetas? Sí, puedo seguirlas sacando. Entonces ese pago de mensajería sería un gasto. Si yo tengo internet, estoy usando el internet para sacar la foto en redes sociales, para utilizar el internet en el negocio, si yo dejo de pagar el internet, ¿puedo seguir sacando las camisetas? Sí, sí las puedo seguir sacando, produciendo, porque no van directamente, yo no le unto internet a las camisetas. Es como una manera de poder diferenciar los costos de los gastos, porque los gastos son todas aquellas salidas de dinero de la empresa que no van directamente relacionadas con el producto, pero sí son salidas del negocio. Entonces, para que lo tengamos claro. Que en ese manejo de las cuentas empresariales es importante tener en cuenta el registro de las cuentas. ¿Qué es el registro? Es llevar por escrito, ya sea digital o a mano, una manera clara de llevar las entradas y salidas del dinero. No solo a través de entradas y salidas, sino también llevar las cuentas de cuánto debo de pagar y cuánto debo de cobrar y a quién se lo debo de cobrar. Y esto debe ser claro. La importancia de tenerlo claro, letra legible, comprensible y con nombres. Algo que yo les recomiendo muchísimo es que cuando son personas así civiles, como diría yo, personas naturales, trate de recoger los datos más posibles, como el nombre completo con los apellidos, el número de la cédula, varios números telefónicos, o sea, que no solo tenga un número de celular y ya, porque es muy fácil cambiar de celular, entonces que pueda tener un número de celular de la persona, un número fijo y una referencia, para que cuando esa persona se desaparezca, usted pueda contactarle a través de otra persona, ¿cierto? Porque es que es plata de nuestro negocio, tenemos de cuidar. Que en ese registro de las cuentas es importante tener el libro diario. ¿Qué es el libro diario o libro fiscal? Es donde yo registro día a día esos ingresos o esas salidas de dinero, y que es fundamental poder llevar el saldo, porque ese saldo me debe de coincidir con lo mismo que yo tengo en efectivo. Entonces siempre debo de tener esto claro, el registro de las cuentas. Hasta aquí, espero que esté muy claro y que podamos poder ser muy juiciosos en la manera en que registramos las cuentas, en que manejamos nuestro negocio, porque eso es vital para el crecimiento. Recordemos que si nosotros no tenemos unas buenas bases, cuando nosotros esas bases son de arena, no son firmes, nuestro negocio se puede venir a pique. Y muchas veces le echamos la culpa a cosas que no son realmente. Y lo que en verdad sucedió es que no llevaba bien las cuentas. El registro de las cuentas debe tener en cuenta algo que se llama el flujo de efectivo, que esto lo he venido mencionando muchas veces. ¿Qué es el flujo de efectivo? Este flujo de efectivo es la manera en que mi negocio, mi empresa, genera dinero. Hay tres formas bases que es por la que nosotros generamos dinero. La primera es porque obtenemos ingresos por la venta del producto o servicio que ofrecemos. Esa es una manera de llevar el flujo de efectivo, de tener ingresos en el negocio. Porque vendemos, entonces yo estoy vendiendo camisetas, o yo vendo, mi servicio es de litografía, entonces por cada servicio o por cada camiseta que vendo, eso es un ingreso. Eso hace parte del flujo de efectivo. La otra actividad comercial que se tiene en cuenta en el negocio para el flujo de efectivo es cuando yo vendo un equipo o una planta. Me explico. Yo para manejar efectivo, entonces tengo una máquina que no necesito y que realmente la tengo por allá guardada, entonces la voy a vender. Eso es otra manera de obtener ingresos. Cuando yo vendo una planta o un equipo, sea planta, aquella estructura física, no es que el negocio, yo monté un local por allá, lo construí y lo compré y lo hice y todo eso,
pero el negocio ya lo trasladé para otro lugar que yo construí, entonces ese otro lo voy a vender. Eso es un ingreso adicional para la empresa y hace parte del flujo de efectivo. Otro ingreso, llevamos dos, ¿cierto? El de las ventas, ingreso por ventas de producto o servicio, y el otro es por el de todo lo que sea por vender equipos o propiedad. El tercero es porque yo tenga préstamos o aportes a capital. Por ejemplo, no es que los socios vieron que este negocio necesita un aporte a capital grande para poder seguir funcionando, entonces cada uno vamos a aportar tanto dinero. Eso es otra manera de aumentar el flujo de efectivo. Y lo otro es que no, yo hice un préstamo en una entidad bancaria o en una cooperativa, y eso hace parte del flujo de efectivo. Entonces son las tres actividades del negocio por las que yo genero ingresos. Cuando yo tengo claro eso, yo hago un presupuesto de flujo de efectivo. ¿Cuál es mi presupuesto? Yo presupuesto, como les estoy poniendo este ejemplo acá en pantalla, que en enero voy a tener unas ventas de 10.500.000, que lo que me deben y que lo voy a cobrar es de 8 millones, y que otros ingresos, por lo que les acabo de decir, sea por un préstamo, por la venta de una máquina o algo así, es de 2,5 millones, entonces yo voy a tener unos ingresos en enero de 21 millones de pesos. Eso es lo que yo tengo proyectado. Recordamos que un presupuesto es una preparación o prevención de cómo yo voy a gastar el dinero y cómo voy a obtener dinero, ¿cierto? Entonces, si yo no hago ese presupuesto, yo no puedo ir con mi negocio a la deriva. Esos ingresos los debo tener claros, pero también debo tener claros los gastos, cuáles son mis salidas de dinero, en qué voy a gastar el dinero. Entonces yo tengo acá que luz es de 1.700.000, que teléfono es de 1.500.000, que tengo que pagar un arriendo de 3,5 millones, otros gastos de 2.200.000. Bueno, aquí en el ejemplo no está la nómina, no está todo eso, entonces eso lo debo de tener claro en mi flujo de efectivo, porque yo no puedo manejar el dinero del negocio como dinero de bolsillo. Lo que decimos comúnmente manejar el dinero de bolsillo es que yo tengo plata y sale un gasto y ahí mismo lo saco. No, yo lo tengo que presupuestar y lo tengo que prever para poder saber cuánto me va en verdad a quedar. Entonces, si yo miro, por ejemplo, este ejemplo que les estoy mostrando acá, en febrero tengo tantos ingresos, en marzo tengo tantos ingresos, y siempre estoy abajo diciendo cuánto voy acumulando de flujo de efectivo. Entonces, si yo aquí abajo digo que mi flujo de efectivo del mes de enero es de 12.100.000, cuando paso a febrero, presupuesto los ingresos, presupuesto los gastos, me quedan 10 millones de pesos de ese mes de febrero. Entonces, ¿qué hago abajo? El flujo de efectivo acumulado es la suma del mes de enero más la suma del mes de febrero, 22.100.000, y así sigo con cada mes. Entonces, en marzo me quedaron 4.200.000 de flujo de efectivo. ¿Qué hago con ese dinero? Lo sumo con lo que llevo de flujo de efectivo acumulado, que son 26.300.000. Aquí es importantísimo que ustedes puedan tener el control. Hacer un presupuesto es ustedes tener el control del dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos gastamos el dinero sin hacer un presupuesto y finalizamos el mes ahorcados. ¿De dónde saco plata? Y todavía me falta pagar la nómina de la última quincena, y verdad que tenía que pagar tal préstamo, y verdad que, ay, no me acordaba de tal cosa. En cambio, si yo lo presupuesto cada mes, yo estoy diciendo, en esto me voy a gastar y esto es lo que planeo que me ingrese. Si ingresa más, maravilloso. Si ingresa menos, entonces ya usted tiene que actualizar su presupuesto para febrero. Ejemplo. No, es que yo presupuesté que en abril, por ejemplo, de este año, yo presupuesté que en abril soy un restaurante y yo presupuesté que en abril iba a vender más o menos en todo el mes, póngale unos 15 millones de pesos.
porque yo soy un restaurante grandecito, siempre tengo clientela, la gente está acostumbrada a venir, quedo cerca de muchas oficinas, entonces la gente ya está acostumbrada a venir a almorzar acá. Bueno, llegó la pandemia, inmediatamente yo me puse en cuarentena en marzo, entonces yo actualizo, o desde febrero hubiera sido lo ideal, porque ya veíamos noticias, ya estábamos viendo que eso se iba a venir, entonces yo actualizo mi presupuesto y digo, no, en abril yo sé que no voy a vender ahí físicamente. ¿Qué estrategias? Porque tengo que vender. ¿Qué estrategias voy a hacer? Ah, no, voy a crear una página, voy a montar en Facebook fotos, voy a aprovechar y voy a tomar unas fotos ahora antes de la cuarentena y me voy a poner a montarlas todas a Facebook, le voy a enviar a todas mis clientes, voy a hacer una base de datos con mis clientes que les llevo a domicilio y así tengo personas que cocinen, pero no voy a necesitar gente de mesa, entonces sí los voy a necesitar como mensajeros, entonces cambio unas cosas por otras y creo estrategias para que ese presupuesto sí me dé, ¿cierto? Pero si yo cojo y lo presupuesté y lo olvido, digo, ve, ¿verdad? Ay, no me acordaba que era lo que yo tenía que gastar, que era lo que yo tenía que hacer. No, vea, ay, señor, usted no me ha pagado, señor, mira que es que, ay, no, yo con tanta cosa, ¿cierto? Y nos coge todos con los calzones abajo, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta nuestro presupuesto y estarlo actualizando. Entonces, recordemos que ese flujo de efectivo es vital para nosotros poder estar continuamente teniendo el control de nuestro negocio. Es como cuando usted tiene una cometa, eleva una cometa y entonces usted sabe qué tanto soltarle y qué tanto apretarle para que la cometa se mantenga allá arriba, ¿cierto? Para que no se le vaya a enredar en los cables, para que no vaya a caer en un árbol. Entonces, si usted la está viendo que le soltó mucho, entonces usted le va jalando y la va apretando. Es lo mismo con un negocio y con el registro de las cuentas. Yo tengo que tener el control. Ese tambor con esa pita para manejar la cometa lo tengo yo. No la puedo dejar a la deriva, ni puedo dejar que otro lo maneje, porque soy yo el que debo de conocer mi negocio, ¿cierto? Entonces, espero que hasta acá podamos tenerlo claro para poder pasar al registro de las cuentas personales. Ahora hablemos de las cuentas personales. Como les decía ahorita en el principio, es importantísimo que separemos las cuentas empresariales de las cuentas personales. Usted no se va a sacar un sueldo al principio, un super sueldo, no, es que yo como gerente me voy a sacar un sueldo de 2,5 millones y resulta que la empresa da unos ingresos de 5 millones de pesos. No, hay que ser realistas y poder sacarse que usted en ese momento que está arrancando, usted es el operador, ¿cierto? Usted es el trabajador, entonces usted se paga el sueldo como le pagaría a un trabajador. Pero a medida que usted va creciendo, usted va sacando su sueldo proporcional al crecimiento de la empresa. Pero sáqueselo, porque o si no, entonces la empresa no va a estar acostumbrada a ese manejo de ese saldo, de esa cuenta, de ese sueldo. Es como lo que les decía ahorita con las camisetas. ¿Qué pasa si usted en los costos no calcula la mano de obra en la camiseta? Cuando ya empiece a contratar personal y sí tenga que calcularle la mano de obra, entonces ya usted no va a vender al mismo precio y eso es un peligro. Entonces, por eso, desde el principio, si es usted el que hace las cosas, si usted como dueño es el todero, entonces usted se saca su sueldo como mano de obra. Las cuentas personales. En las cuentas personales, así como hablamos en las cuentas empresariales, que es vital hacer este presupuesto del flujo de efectivo, en las cuentas personales es vital hacer este presupuesto. Entonces, lo principal para el manejo de las cuentas personales es el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto es la planeación anticipada de cómo se distribuirá el dinero al ingresar. Sin esta planeación anticipada, el manejo del dinero se volverá un problema personal y hasta familiar. ¿Por qué? Porque raíz de males, de muchos males, es el dinero. O sea, uno se encuentra socios que pelearon por el dinero, familias que pelearon
por el dinero. Eché un trabajador porque me robó. No puedo confiar en alguien porque ya me han robado, ¿cierto? Todo lo del dinero es como el eje central en la mayoría de los negocios y el no manejarlo bien, esto va a generar problemas personales y familiares. Y qué mejor que tener paz, de poder dormir bien, porque tenemos el control sobre las cuentas tanto de la empresa como también de las cuentas personales. Entonces vamos a mirar cómo podemos manejar este presupuesto. Recordemos que el presupuesto es la planeación anticipada. Entonces yo me anticipo y preveo cómo voy a manejar el presupuesto. Vamos a mirar este presupuesto. ¿Qué importancia tiene el presupuesto? No, pero es que usted me habla del presupuesto, pero es que una vez una señora me decía, no, es que yo prefiero no hacer presupuesto para no saber cuánto debo, porque es que el saber que debo tanto, ay, como que me angustia, que me preocupa, entonces mejor no hacer un presupuesto. Y eso es muy mala idea, porque el presupuesto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque con el presupuesto yo puedo identificar en qué me voy a gastar el dinero. No puedo manejarlo así sencillamente que me llegaron $1.000.000 de pesos y me lo gasté y a lo último no pagué deudas, no pagué nada. Y muchas personas manejan esto como el dinero como recompensas, autorrecompensas. Y esas autorrecompensas se convierten en un peligro porque nos pueden llevar a la bancarrota. ¿Cómo así que autorrecompensas? Ah, no, es que yo trabajo muy duro. No, y yo me merezco alguna cosita. Y entonces me gasto el fin de semana, invito a cerveza a mis amigos y me gasto 300.000 pesos. Y al finalizar el mes estoy pidiendo prestados 300.000 pesos para poder pagar lo que me falta por pagar. Si usted quiere hacerse de esas recompensas, presupuéstelas. Ponga ahí en el presupuesto gastos, fin de semana de cerveza o gasticos personales. Listo, póngalo, pero presupuéstelo. Ay, mira, es que yo puse esos gastos de 300.000 pesos y no me da. Antes no los gaste. Habrá momentos en que sí le va a dar, pero identifique, o sea, haga ese análisis en qué se va a gastar el dinero. Otra importancia, tener el control del dinero y no que el dinero me controle a mí. Porque cuando es al contrario, yo no controlo el dinero, sino que el dinero me controla a mí, ¿qué sucede? Que yo no tengo paz, que empiezan las preocupaciones, que empieza el dolor de cabeza, empieza el insomnio, la gastritis y yo me descontrolo. Y lamentablemente la salud es lo que más se afecta cuando yo me descontrolo con el dinero. Entonces, el presupuesto es importante porque yo tengo el control del dinero. Tercero, ¿por qué es importante el presupuesto? Porque yo puedo manejar responsablemente el dinero. Sea responsable con el dinero. Es que el dinero no es algo que yo, ¡ay, qué susto! ¡Ay, no! El dinero es algo que yo tomo el control. Y yo puedo decir, no, es que yo sé en qué me lo voy a gastar, y yo sé en qué voy a invertir, y yo sé cómo, ay, es que eso es ser muy tacaño. No, el tacaño es usted si hace un presupuesto muy tacaño. Pues, pero si usted hace un presupuesto real, uno encuentra con muchas personas, sobre todo parejas de esposos, parejas que conviven y dicen, ay, no, es que mire, yo no trabajo, no tengo sueldo, pero yo le ayudo en el negocio, yo me voy para allá, le hago el aseo, limpio, hago de todo y este no me da nada. Como en cambio, si tuviera que pagarle a alguien, ahí sí le tendría que pagar, en cambio a mí no me da nada. Presupueste eso también, presupueste pagarle a la esposa no un sueldo que porque el negocio todavía no da, pero a darle aportes para que eso también sea presupuestado, porque entonces tiende a suceder otra cosa y es que usted le da la plata del mercado a su esposa y dice, mija, vea estos 200.000 pesos para que merque. Y ella de ahí, ay, voy a sacar para comprar la cremita. Ay, voy a sacar para la peluquería esta semana o el manicure. Y disminuye el mercado y al finalizar de la quincena, de la semana o del mes, ay, mijo, ya se acabó la leche. No, ya se acabó el arroz. Pero yo no le di 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque no presupuestamos eso que ella iba a sacar. Hay que presupuestarlo. Y ahorita les muestro un ejemplo de presupuesto teniendo en cuenta también eso. Cuarto, la importancia del presupuesto, pagar a tiempo tus cuentas.
el historial crediticio, el reconocimiento de usted como persona, su buen nombre, es importante cuando usted paga a tiempo sus cuentas. Y uno encuentra muchísimo gente que no hace préstamos bancarios porque está reportado. Y cuando uno va a hacer el análisis, por ejemplo, una vez en el centro, en la Comuna 10, tuve una reunión apoyando a una compañera de Fomentamos y nos reunimos con muchos comerciantes del centro, porque ellos habían hecho préstamos en Fomentamos y esto es un programa que lo hace en grupos, pues es un círculo como de socios y hacen este préstamo. Todos los que estaban allí estaban reportados. Entonces, les hacían préstamos de 300, de 500 mil pesos. Y entonces les di una clase de cómo hacer un presupuesto. Y me llama la atención que un señor dijo, no, eso es imposible. No. Yo le dije, venga, vamos a hacer las cuentas con sus ingresos. Y vamos a hacer las cuentas con los gastos suyos. ¿Qué fue lo que gastó? Vamos a ir al pasado para poder presupuestar acá al futuro. Y cuando empezamos a ver, ganaba más de lo que él tenía en la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir el día a día. Y no presupuestamos eso. Entonces, si yo voy a tener ingresos diarios de 80 mil pesos, ¿cuánto me da eso en el mes? ¿Cómo hago yo si estoy comprando el diario? Entonces, yo tengo mis ingresos de 80 mil pesos y me gasto en comprar un paquete de arepas, 5 huevos, una bolsa de leche, 4 cuadritos de chocolate Lucker, y después voy y compro una libra de carne, una libra de arroz, un frasquito pequeño de aceite, una libra de sal, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Voy a estar comprando el diario todos los días y cuando terminé un mercado que me pudo haber valido 200 mil pesos, terminé comprando el diario en 400 mil pesos. Yo siempre he dicho, los que compran el diario tienen más plata que uno. ¿Por qué? Porque no están haciendo una buena inversión de reunir dinero de toda la semana y comprar un mercado para toda la semana. O irse a un lugar donde venden al por mayor y comprar algo que dure todo el mes o 15 días. ¿Por qué? Porque el diario eso se aprovecha. Y para los que tienen tienda, saben que les va mejor vendiendo diario que vendiendo mercado. Entonces, tenemos que ser responsables con el pago a tiempo de las cuentas. Cuando nosotros cumplimos con todos los compromisos, tenemos un buen nombre. Si yo sé que tengo que pagar mis cuotas, mis cuotas bancarias me suman 1.300.000 pesos, yo empiezo a guardar algo que yo lo hago muy coquito, y muchos se ríen, pero créanme que eso funciona. Haga sobrecitos donde usted dice, esto es para el arriendo, así sea 10.000 pesos. Si usted vive el diario, ¿cuánto tengo que recoger diariamente para recoger el arriendo que me vale 600.000 pesos? Entonces tengo que recoger 20.000 pesos, entonces 20.000 pesos diario ahí para el arriendo. Cuando ya llegó el día para pagar el arriendo, yo saco el sobrecito y ahí tengo la plata y pago el arriendo. ¿Por qué? Porque es que tenemos la costumbre de endeudarnos para pagar lo que tenemos que cumplir y después cumplir y pagar para volvernos a endeudar. Y eso se vuelve en un ciclo de deudas y hay que romper con eso haciendo un presupuesto. ¿Qué pasa entonces? No, es que acabo de sacar mi sueldo y ya tengo que pagar tanto en la tienda, tengo que pagarle a mi mamá tanto porque me prestó para los pasajes y tengo que pagarle a la vecina por el cuidado de los niños y tengo que pagar tanto, ¿cierto? Un montón de deudas y al otro día me quedé sin plata y vuelvo y préstame más, vuélvame a prestar para el transporte, vecina, vuelva a prestarme para tal cosa y vaya fui en la tienda que yo en la quincena le pago. Y se convierte en un círculo vicioso de deudas. ¿Por qué? Porque no manejamos un presupuesto. Monitorear tus finanzas es otra importancia del presupuesto, porque cuando yo monitoreo, yo tengo el control, entonces yo sé
qué es lo que me está entrando. Y si lo que me está entrando no me suple, por ejemplo, si yo sé que para pagar el arriendo tengo que guardar 20.000 pesos todos los días, entonces no los estoy guardando, ¿qué pasa? Entonces ahí sí voy a las cuentas empresariales, un momentico que no me estoy sacando el sueldo, ¿qué pasó? Creo estrategias de venta y puedo organizarme mejor, monitorear tus finanzas. O si usted se está gastando en una gaseosa, como les decía ahorita, en lo personal, una gaseosa y un buñuelo todos los días, 100.000 pesos todos los días, y usted no lo tenía presupuestado. Entonces ahí usted está perdiendo el control de su dinero. Y lo otro es que es importantísimo que en ese presupuesto defina un plan de ahorro. Si no definimos un plan de ahorro, vamos a estar endeudados siempre. Les pongo aquí entonces en sus cuentas personales cómo podemos manejar un presupuesto personal o familiar. Hago el registro de mis ingresos. Si es por salario, aquí puse un salario de 2.700.000. Puede ser menos, puede ser más, es un ejemplo. Puedo poner las comisiones, no, es que por ventas y todo eso yo me saco una comisión del tanto por ciento, listo, ponga esas comisiones. Otros ingresos, no, es que mi empresa es de diseño y yo en la empresa trabajo y todo eso, pero también me hago cositas por fuera. Entonces por la noche o los fines de semana tengo algunos clientes que me buscan a mí, no por la empresa, y me hago unos negocios y hago unos diseños y todo eso es otro ingreso, ¿cierto? Entonces ahí lo registro. ¿Qué tengo que pagar? El arriendo, los servicios, el internet, el mercado, el transporte, si tengo carro, moto, la gasolina, que la mensualidad del colegio del hijo. Miren acá, la peluquería. Ah, es que le voy a pagar a mi esposa la peluquería, que ella se gasta tanto mensual. El celular, si tengo un crédito personal, recordemos que esto es personal, no es de la empresa. Cafetería y varios, no esos gasticos que yo me hago, que comprarme en salpicón o comprarme una empanada o algo así. Y voy a sacar 100.000 pesos mensuales para ahorro. Me dio 2.660.000. Y tengo un saldo a favor de 40.000 pesos. Lo ideal es que usted guarde esto. He hablado con muchas personas cuando les pagan en diferentes épocas. Por ejemplo, he hablado con personas que les pagan mensualmente. Me dicen, no, es que uno calcular el préstamo para el mes, eso es muy duro. Yo termino endeudado. Y una vez hablando con una amiga que ya es docente, y yo le insistía y le decía, haga el presupuesto, y ella me decía, no, es que eso me da a entender de que yo no tengo libre plata para gastar en lo que yo quiera. Y yo le dije, bueno, hágame el ensayo por 2 mesecitos, haga el presupuesto, y a ella le pagan mensual. Y empezó a hacer lo de los sobrecitos que les dije ahorita. Cuando me terminó me dijo, es que, ay, Nata, imagínate, no sabía que en 2 meses ya me quedó un saldo a favor de 75.000 pesos y mira, vamos a salir a comer con mi esposo, con esos 75.000 pesos. Pero, y pagué todas las deudas que tenía, yo tan boba porque no estaba haciendo un presupuesto, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos cerramos y decimos, no, es que eso no me deja gastar lo que yo quiero, es que me siento como amarrado, como que me están controlando la vida, y es al contrario, usted está controlando su vida, usted está tomando el control y las riendas de su vida a través de controlar el dinero. ¿Por qué? Porque entonces la plata no se le va a ir entre los dedos ni se le va a ir como el agua. Entonces, este es un ejemplo de un presupuesto personal o familiar que pueden manejar. Es una invitación desde lo personal que ustedes puedan hacerlo muy concienzudamente, muy juiciosos, y verá que le va a dar muy buenos resultados. Haga el presupuesto empresarial para su empresa y sepa cuánto tiene que vender cada mes para poder lograr cubrir todos sus compromisos, y lo mismo haga su presupuesto personal y familiar para que ustedes puedan saber realmente cuánto está gastando mes a mes, cuánto tiene que generar de ingresos, porque tampoco es que vamos a vivir en saldo rojo. Ah, no, es que mis ingresos son de, por ejemplo acá, 2.700.000, pero todos los gastos que yo tengo son de 3.500.000, entonces ¿cómo hago? ¿Qué estrategias va a utilizar? Tiene dos
caminos. Crear estrategias para generar otros ingresos y poder suplir esa diferencia de 800.000 pesos, o disminuir los gastos. Entonces, no, yo ya no puedo gastarme tanto en esa cafetería. No, es que definitivamente voy a tener que salir del internet. O mirar entonces qué decisiones vamos a tomar, qué gastos vamos a restringir para poder compensar mis ingresos con mis egresos. Porque si no, entonces siempre vamos a estar en saldo rojo y no vamos a tener unas finanzas sanas. Y las finanzas sanas hacen parte de una vida sana. Y todo esto es un círculo. Si yo no tengo finanzas sanas, yo no tengo una salud sana. Yo no tengo salud, y si yo no tengo salud, entonces no puedo trabajar bien mi negocio. Y si no trabajo bien mi negocio, no puedo tener unos ingresos, ¿cierto? Esto se vuelve en un círculo que debemos de cuidarlo. Como yo digo, como la rueda de una bicicleta, ¿cierto? Entonces, en la rueda de una bicicleta, ¿qué pasa con la rueda? La rueda tiene unos radios. Si uno de esos radios se revienta, ¿qué va a pasar? La bicicleta va a quedar chueca. La rueda ya no va a caminar bien. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida, como la rueda de la vida? Si alguno de los aspectos de mi vida, mi ser integral, el yo, no está bien, y sobre todo la parte financiera, es una parte vital y fundamental en esa rueda de la vida. Si yo no estoy bien en mi parte financiera, ese radio que se quebró o que se partió, que se soltó, que se llama financiero, entonces va a poner toda mi vida a rodar chueco. Entonces voy a tener problemas familiares porque, no me diga nada, no me hable de gastos ni nada de eso, que no hay plata, vea, me está yendo mal. Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde la saco? Se dañó las relaciones familiares. Y entonces por la noche no duermo, ¿yo qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar la plata? Vea, tengo que pagar tanto y me enfermo. Como les decía ahorita, el dolor de cabeza, el insomnio, la gastritis. Y entonces no voy a querer hacer nada más porque ya no hago deporte, porque estoy cansado, me siento agotado, y entonces ya no voy a tener vida social porque ¿para qué ir allá si yo no puedo invitar a nada? Es que no tengo plata, y ya no puedo tener vida familiar porque tengo problemas, y todo eso se vuelve en un círculo que muchas veces, la mayoría de las veces, parte del manejo del dinero. Entonces, por eso la invitación en esta mañana es a que podamos manejar sanamente nuestras finanzas. Perdón, y como empresarios es vital separar las cuentas empresariales de las personales. Estamos hasta aquí muy bien. Vamos a ver entonces cómo procedemos ahora, si hay preguntas, si hay inquietudes. Natalie, no, muchísimas gracias. Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados en nuestra plataforma. Por eso el evento quedará grabado y se los enviaremos a sus correos electrónicos. Y si tienen alguna duda, se pueden dirigir al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a los que pueden ver este video. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta al ver este video, puedan entonces hacerla a través del correo electrónico que está en pantalla, y con mucho gusto le estaremos respondiendo, o en la siguiente sesión vamos a poder ampliar temas que de pronto hayan quedado confusos de esta sesión. Muchas gracias, Natalie.